Hola, bienvenidos con todos. Hoy te vamos a explicar de forma clara qué es una constitución rígida y qué es flexible. Y también cómo ha sido el Ecuador a lo largo de la historia constitucional. Este tema es muy importante porque las constituciones es la base legal de todo país. Nos dicen cómo organizar el poder, qué derechos tenemos y cómo se pueden cambiar las reglas del juego. También muchas veces te has preguntado, ¿cambiar esas reglas es muy fácil o muy difícil? De eso se trata la diferencia entre la constitución rígida y la flexible. En resumen, una constitución rígida es difícil de cambiar, tiene procesos complejos, votaciones especiales y normalmente busca estabilidad. En cambio, una constitución flexible permite cambios más sencillos y también rápidos, lo cual puede ser útil en momentos de crisis de un estado, pero también puede generar inestabilidad en la misma. Ecuador ha vivido ambas cosas, muchos cambios constitucionales en el pasado y una constitución actual que tiene mecanismos técnicos, pero que se ha reformado muchas veces. Conocer estas diferencias nos ayuda a entender de mejor manera cómo se constituyen las reglas en una democracia del Estado. Gracias. Vamos a profundizar un poco en el tema de lo que es la constitución rígida y constitución flexible. Como ya mencionó el compañero Hugo, pues dio una cierta introducción al tema. Tenemos en cuenta que la constitución rígida es aquella que no puede modificarse por ningún método normal, como una ley común. Por otra parte, la constitución flexible puede reformarse por una mayoría de votos normal, podría ser una pequeña asamblea con mayoría de votos y se puede modificar, reformar. Entonces, volviendo al tema de la constitución rígida, ya tenemos en cuenta que para que esto suceda y se pueda reformar, debería haber no únicamente una mayoría de votos, sino una mayoría de votos calificada y en muchos casos doble votación o hasta consulta popular. Es por eso que, tocando un poco el tema de la Constitución de 2008, también tenemos en cuenta que la Constitución de 2008, constituida en Montecristi, es considerada una constitución rígida, por tanto que no puede modificarse. Sin embargo, también tiene rasgos de una constitución flexible, puesto que en ocasiones y en ciertos casos es permitido realizar ciertas modificaciones o enmiendas con mayor voto en la asamblea, ¿no? Por otra parte, cuando hay cambios importantes, normalmente se va a la consulta popular y doble votación en caso de que no se llegue a un acuerdo en la primera vuelta. Entonces, este es el ejemplo claro de lo que vemos ahorita en la clase de la constitución rígida y parcial. Entonces, tenemos en cuenta que la rígida no puede modificarse por un proceso común, por tanto la flexible. Históricamente Ecuador ha tenido 20 constituciones desde 1930, lo que demuestra una clara tendencia hacia la flexibilidad. Cada vez que hay un nuevo gobierno o una crisis política, ha sido común que se proponga una nueva constitución. En cambio, otros países que tienen constituciones por décadas o siglos. Entre 1930 y 1998, Ecuador ha tenido 19 constituciones. Esto es un promedio de una por cada 8 años. Estos cambios de reforma muestran que históricamente nuestra cultura política ha estado acostumbrada a cambiar las reglas, muchas veces sin estabilidad institucional. Históricamente Ecuador ha tenido 20 constituciones desde 1930, lo que demuestra una clara tendencia hacia la flexibilidad. Cada vez que hay un nuevo gobierno o una crisis política, ha sido común que se proponga una nueva constitución. En cambio, otros países que tienen constituciones por décadas o siglos. Entre 1930 y 1998, Ecuador ha tenido 19 constituciones. Esto es un promedio de una por cada 8 años. Estos cambios de reforma muestran que históricamente nuestra cultura política ha estado acostumbrada a cambiar las reglas, muchas veces sin estabilidad institucional. Históricamente Ecuador ha tenido 20 constituciones desde 1930,
lo que demuestra una clara tendencia hacia la flexibilidad. Cada vez que hay un nuevo gobierno o una crisis política, ha sido común que se proponga una nueva constitución. En cambio, otros países que tienen constituciones por décadas o siglos. Entre 1930 y 1998, Ecuador ha tenido 19 constituciones. Esto es un promedio de una por cada 8 años. Estos cambios de reforma muestran que históricamente nuestra cultura política ha estado acostumbrada a cambiar las reglas, muchas veces sin estabilidad institucional. Históricamente Ecuador ha tenido 20 constituciones desde 1930, lo que demuestra una clara tendencia hacia la flexibilidad. Cada vez que hay un nuevo gobierno o una crisis política, ha sido común que se proponga una nueva constitución. En cambio, otros países que tienen constituciones por décadas o siglos. Entre 1930 y 1998, Ecuador ha tenido 19 constituciones. Esto es un promedio de una por cada 8 años. Estos cambios de reforma muestran que históricamente nuestra cultura política ha estado acostumbrada a cambiar las reglas, muchas veces sin estabilidad institucional. Históricamente Ecuador ha tenido 20 constituciones desde 1930, lo que demuestra una clara tendencia hacia la flexibilidad. Cada vez que hay un nuevo gobierno o una crisis política, ha sido común que se proponga una nueva constitución. En cambio, otros países que tienen constituciones por décadas o siglos. Entre 1930 y 1998, Ecuador ha tenido 19 constituciones. Esto es un promedio de una por cada 8 años. Estos cambios de reforma muestran que históricamente nuestra cultura política ha estado acostumbrada a cambiar las reglas, muchas veces sin estabilidad institucional. La Constitución del 2008 establece 3 formas para reformarla: mediante una enmienda, mediante una reforma parcial y mediante la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, en el 2015 se hizo una enmienda para permitir la reelección indefinida. Años después se la eliminó. Es decir, aunque los mecanismos son complejos, los cambios han ocurrido. Por eso algunos dicen que la Constitución del 2008 es una mezcla, tiene un diseño rígido, pero una práctica flexible.